¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Mordaza. Hoy un programa donde tenemos 3 invitados, así que rápidamente vamos a hacer un panorama breve de algunos acontecimientos de esta semana y luego escucharemos al diputado provincial Walter Agosto, ex ministro de Economía de la gestión de Omar Perotti. Vamos a hablar de 2 temas que son sumamente importantes. Por un lado, el tema del endeudamiento de Santa Fe, estos 800 millones de dólares que la provincia está por recibir en las próximas horas. Y la pregunta es, ¿cómo va a ser Santa Fe para pagar eso? ¿En qué tiempo? ¿De dónde va a salir la plata? Bueno, le vamos a preguntar a alguien que administró los recursos públicos hasta hace poco tiempo, durante 4 años. De hecho, ya había sido ministro de Economía de Jorge Obey en su momento. Y vamos a preguntarle del presupuesto y de lo que está tratando el Parlamento santafesino, lo que aprobó hoy, la tributaria en Senado, presupuesto en diputados para el próximo año. Además, va a estar Celia Arena con nosotros. En las últimas horas hubo un encuentro del sector que se llama Hacemos Futuro, de Omar Perotti. Ella fue ministra de gobierno de Perotti. Fue también otro ministerio. Pero están trabajando y además la mirada de ella sobre varios cuestionamientos contra el gobierno provincial en este momento. Así que la vamos a escuchar. Y también para el final tenemos a la directora ejecutiva del cementerio de Santa Fe. Usted dice, ¿qué tiene que ver o por qué el cementerio? ¿Saben por qué? Porque están realizando varias actividades para abrir el cementerio, para que la gente pueda conocerlo no solamente cuando alguien va por una cuestión de duelo, por el fallecimiento de un amigo, un familiar o lo que fuere. Y me parece interesante, sobre todo porque, y los que tenemos algunos años, estamos acostumbrados a que el cementerio siempre es algo bastante lúgubre, donde hay que hablar despacito o prácticamente no hablar. Bueno, hay una nueva tendencia y la persona que está encargada de eso en Santa Fe nos va a contar qué es lo que están haciendo y sobre todo las actividades culturales. Pero bueno, esta semana han pasado varias cosas. Sin ninguna duda, a principios de semana se conoció que el doctor Roberto Falistoco, el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, deja la justicia en noviembre del próximo año. Al día siguiente, Rafael Gutiérrez anuncia que también deja en noviembre del próximo año su lugar en la Corte, en la justicia, se jubilan. Entonces tenemos que en 2026, en septiembre, el doctor Eduardo Spuller, uno de los ministros de la Corte, y en noviembre Roberto Falistoco y Rafael Gutiérrez. Tenemos una foto de las últimas horas porque al mismo tiempo, en la última reunión de acuerdos, el doctor Rafael Gutiérrez fue electo presidente de la Corte para el próximo año. Él va a estar hasta noviembre y luego el ministro más antiguo en la Corte, que es el doctor Daniel Herbeta, va a concluir la presidencia del 2026. Esto que muestra claramente que va a haber un recambio en la Corte de Santa Fe el próximo año. Esto es bien claro. Es decir, que 3 ministros dejarán de serlo el próximo año, así que en la carrera de la discusión política, en el microclima político, la gente, la verdad que no está muy interesado en esto, pero en el microclima, en los que nos gusta enterarnos y ver lo que está pasando, tiene en carpeta 3 nombres que el gobernador debe enviar los pliegos a la legislatura para su aprobación, para quienes serán los nuevos ministros de la Corte, y también 3 pliegos en el Tribunal de Cuentas de la provincia, que no es un tema menor y que forma parte de las discusiones políticas por estas horas. Eso por un lado. Por otro, con motivo del 10 de diciembre en las últimas horas, lógicamente se produjo el recambio en los consejos deliberantes, presidentes comunales, en los intendentes en algunos lugares donde correspondía. Un cambio muy particular porque recuerden que por la nueva reforma de la Constitución que tenemos, desaparecen las comunas, todos van a tener 4 años, todos van a ser municipios, todos, así que no tendremos más comunas, pero para eso hay que esperar la aprobación de la Ley Orgánica Municipal. Y en el medio de todo esto hay gente que se quedó sin trabajo, algunos, no todos, depende del color político. ¿Por qué digo esto? Porque ya tenemos algunos que terminaron en los consejos deliberantes que ya tienen trabajo. De hecho, algunos decretos ya salieron. Verónica Irizar, concejal de Rosario del socialismo, encontró trabajo rápido. Es la nueva secretaria de Cambio Climático del ministerio que conduce Enrique Esteves. Después tenemos Melina Giorgi, que era diputada nacional hasta las últimas horas, ya consiguió trabajo también. Directora provincial de Intervención del Hábitat de Rosario. Muy largos los títulos, las imprentas tienen un problema bárbaro para ponerle esas tarjetas chiquititas. Me parece que hay que mandarle
por WhatsApp más fácil. Bueno, en las primeras líneas no hubo cambios, pero sí en las segunda y terceras líneas, en varios de los lugares, muchos tienen que ver con esto, algunos funcionarios que asumieron como concejales, por ejemplo, en el caso del presidente del Consejo de Santa Fe, Checho Basile, que deja el lugar en el Ministerio de Acción Social y ahí Villar, que estaba en el Tribunal de Cuentas, pasa como el número 2 de ese ministerio y así el resto. Bueno, no tenemos más tiempo, vamos a empezar ya rápido con los invitados, apenas un breve intermedio y comenzamos a recibir a los invitados del programa del día de hoy. Irigoyen, Las Flores y La Granada. Boulevard Seguí, Mateu, Moreno, Uriburu y La Guardia, Tiro Suizo, Las Delicias, Avenida Ayacucho, Cordón Ayacucho y La Tablada, Villa Olímpica, Parque Regional Sur. En el sur y sudoeste de la ciudad, 436 cuadras de pavimento definitivo. Obras que hacían falta. Municipalidad de Rosario. Muy bien, estamos con el diputado provincial Walter Agosto para hablar de economía, de números. Tiene una ventaja el diputado, que fue ministro de Economía, así que conoce bien la cuestión económica, pero en los hombres que saben de economía son medios peligrosos porque a veces ahuyentan a la gente. Walter Agosto tiene la virtud de saber explicar para que entendamos todos algo que a veces es tan técnico que nos cuesta a los que no manejamos la economía a ese nivel entender de qué se trata. Pero por eso está con nosotros, para que entendamos un poco de esto. Diputado Walter Agosto, bienvenido, buenas noches, gracias por estar en el programa. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto. A ver, vamos a hablar de números. Casi hay que subtitular, pero vos hablas demasiado claro, demasiado bien. Hay dos ejes centrales por ahora. El primero, la provincia está recibiendo ya en estas horas, el día viernes, los 800 millones de dólares que se van a acreditar, que a partir de la emisión de esta deuda, ¿no? que ha conseguido 800 millones de dólares. La pregunta es, ¿está en condiciones financieras y económicas la provincia de Santa Fe de pagar esto? ¿Es buen negocio? ¿No es buen negocio? En tu caso, vos fuiste ministro de Economía en la gestión de Perotti y te tocó pagar plata de gestiones anteriores. Sí. ¿Cómo lo ves? Bueno, a ver, la dinámica del endeudamiento provincial tiene algunos límites que están establecidos en una ley que se llama Ley de Responsabilidad Fiscal. Sí. Quiere decir que para poder acceder a un endeudamiento de esa naturaleza, las provincias tienen que cumplir con esa ley y tienen que tener autorización del Gobierno Nacional. La provincia de Santa Fe cumple con esa norma y luego logró la autorización del Gobierno Nacional. Eso por un lado. Por otro lado, la deuda de la provincia de Santa Fe es relativamente baja. Ajá. Son aproximadamente 500 millones de dólares, un poco menos. Sí. Comparado con otras provincias, es una provincia que tiene, históricamente ha tenido un nivel de deuda manejable. Digamos, los papeles están bien, cualquiera le prestaría plata a Santa Fe. Sí, sobre todo porque Santa Fe tuvo, a lo largo de la historia reciente, digamos, algunas actitudes que la han posicionado bien en materia de deuda. Por ejemplo, nunca le cedió su deuda al gobierno nacional porque no la podía pagar, como sí ocurrió en la década del 90 y principio de los 2000, cuando muchas provincias no podían pagar su deuda externa. Nunca reestructuró su deuda, como sí hicieron muchas provincias. Sí. En el periodo de 2019 y 2020 y 2021, Santa Fe pagó puntualmente y tampoco mucho menos defaultió. Claro, o sea, Santa Fe paga las cuentas, es responsable en eso. Santa Fe paga las cuentas. Ahora bien, nosotros cuando se trató el pedido de autorización en la legislatura, votamos negativamente ese proyecto. ¿Por qué? Primero porque decíamos que era un monto muy elevado. 1.000 millones de dólares. Hasta 1.000 millones de dólares. Sí. Sinceramente, entendemos que ese es un monto elevado, innecesario para la provincia de Santa Fe, y digo lo mismo con relación a los 800 millones de dólares. Nosotros entendíamos que un préstamo de 300, 400 millones de dólares podría ser razonable en el mercado internacional. Eso por un lado. Por otro lado,
advertimos en aquel momento que las condiciones del mercado eran totalmente desfavorables. El famoso riesgo país. ¿No? Exactamente. De hecho, la provincia tomó nota de eso, porque la verdad que hubiera tenido que pagar una tasa en torno al 10% anual en dólares, y no lo hizo ahora con una tasa del 8,1% en dólares, que es elevadísima. O sea, nosotros tenemos que tomar nota de eso. No hay ningún recurso en la provincia que rinda 8% en dólares. La provincia no recauda dólares porque no tiene regalía, ni mucho menos tiene la capacidad de generar recursos a una tasa tan alta. Es la tasa que hay en el mercado, pero es una tasa alta. Yo entiendo que la provincia no tiene ninguna urgencia y hubiera tenido que esperar un poco más para que ingrese el gobierno nacional al mercado internacional. Sí. Por algo el gobierno nacional no lo ha hecho todavía. Y luego conseguir una mejor tasa. Y luego ir por una mejor tasa. Bueno, el gobierno ha tomado otro camino y va avanzando en ese endeudamiento, que por otra parte tiene otra cuestión complicada, que es un endeudamiento que tiene 5 años de gracia. 5, o sea que gracia significa que no se paga durante 5 años. Que no se paga, o sea que los 800 millones de dólares se van a pagar en los últimos 4 años. Gran concentración de vencimiento. Usted imagínese entre 2031 y 2035, creo que es, la provincia va a tener que pagar solo de capital por este préstamo 200 millones de dólares, que después tendrá que ver si podrá o no podrá refinanciar, y después habrá que ver qué capacidad puede tener de repago la provincia en aquella época, que para la Argentina y para la provincia de Santa Fe es largo plazo. No creo que nadie esté pensando en este momento cómo la provincia de Santa Fe va a pagar o va a repagar ese préstamo, ¿no? Acá hay varias cosas interesantes. La primera, ¿cómo obtiene dólares la provincia? En el caso de los 500 millones de dólares del ICHI, que la gestión de Perotti, ustedes pagaron varias cuotas, ¿cómo se hacían de los dólares? ¿Cuál es el mecanismo para comprar esos dólares y pagar? Mire, generalmente los dólares ingresan al Banco Central, el Banco Central entrega pesos. Puede ser que eso ocurra de manera diferente en esta alternativa, así fue la vez anterior, habrá que ver qué es lo que ocurre con eso. Pero yo le decía también, y me parece un tema importante que no quiero dejar de mencionar, que entendemos que es un monto excesivo ese endeudamiento, porque el gobierno intenta plantear de que eso es para hacer infraestructura. Sí. Y nadie puede estar en contra de hacer infraestructura, sobre todo cuando en nuestro país hay tantas brechas de infraestructura, tanta falencia, ¿no? de tanto tiempo que ha transcurrido, y ni hablar de las brechas que se han aumentado en estos 2 últimos años. Sí. El tema es que, para que usted tenga una idea, acá se están tomando 800 millones de dólares. ¿Sabe cuánto es la ejecución de la inversión real directa de la provincia en todo el año 2025? ¿Cuánto? 700 millones de dólares. Entonces explíqueme cómo la provincia va a ejecutar el año que viene 800 millones de dólares más. O sea, tendría que más que duplicar la ejecución de obra. Por eso nosotros decimos, nos parece que es un monto excesivo, sobre todo cuando el mercado internacional para nuestro país y para las provincias no está normalizado totalmente, porque todavía tenemos un riesgo país alto. Ahora, en este caso, acá también hay otro tema en el medio, que es, todavía no sabemos en qué se van a utilizar. Supuestamente está asignado 50% de infraestructura, 25% para seguridad y el otro para acción social, pero no conocemos los detalles. No hay detalles, no los hubo en su momento, pero bueno, lo que dice la ley es que ese endeudamiento puede estar destinado para financiar gastos de capital o para cancelar deuda que se haya originado para hacer gasto de capital. Ajá. ¿Sí? Ese no es un tema menor. Ese es uno de los destinos, o los 2 destinos que tiene previsto en términos generales la ley. Después habrá que ver cuál es esa distribución, cuál es la asignación. No va a haber comisión de seguimiento, la legislatura no. Hay que tener en cuenta que, claro, acá hay varios aspectos que tener en consideración, no solo cuáles son las obras, a qué sector de la infraestructura se van a asignar, porque obviamente que no solo se necesitan
rutas y caminos y puentes, hay infraestructura básica social, como en materia de salud, educativa, en materia de seguridad, en materia de agua potable, pero también la asignación territorial, ¿no? Ese es otro tema importante. Pero sobre eso nosotros no tenemos información. En la gestión de Perotti, ¿cuánto pagaron? ¿Ustedes por año eran 120, 130 millones de dólares? Sí, con los intereses incluidos se pagaron casi 270 millones de dólares de el vencimiento de un bono que era de 250 millones que se había tomado anteriormente, hablando de bonos en dólares colocados en el mercado internacional. O sea que esto compromete inclusive hasta el equilibrio fiscal de un presupuesto. A ver, imaginando lo que va a pasar en los últimos 4 años de este préstamo, ¿no? Sí, porque la concentración de los vencimientos es muy importante. Claro. O sea, la provincia de Santa Fe tiene capacidad de afrontar un pago razonable, pero más extendido en el tiempo. Lo que pasa que acá lo que se pretende es despejar prácticamente 5 años y pico de no pagar vencimientos y obvio eso se concentra al final del periodo. Por eso yo creo que ese es un tema que hay que tomar nota porque ahora nadie piensa en una perspectiva de mediano plazo, pero en algún momento más temprano que tarde ese año llega y ahí hay que remangarse y salir a buscar los dólares para pagar. Diputado, el otro tema es el tema del presupuesto del próximo año, que hoy trató diputados y que lógicamente va a aprobar Senado antes de fin de año. El gobierno dice hay equilibrio fiscal. En algún momento lo escuché decir, no sé hasta dónde hay equilibrio fiscal. ¿Es cierto? ¿Está en riesgo eso o cuál es el análisis? Nosotros lo que vemos es que las cuentas públicas provinciales en este año se han tensado, han crecido los gastos a una tasa bastante más alta de lo que crecen los recursos. Ajá. Y en Santa Fe ha pasado eso también. Yo creo que el superávit fiscal del año 2024 se ha revertido, hoy la provincia podría llegar a estar en equilibrio, yo creo que al mes de septiembre tendría un pequeño déficit ya, pero yendo a la parte del presupuesto, que son las proyecciones para el año próximo, nosotros vemos que hay un proyecto de presupuesto que está un poco, ¿cómo diría?, maquillado con algunos recursos que son extraordinarios, que si no estarían, pondrían en duda el equilibrio fiscal para el año próximo. Eso nosotros lo hemos advertido, se lo hemos comentado también al ministro en la oportunidad que estuvo en la Comisión de Presupuesto, porque bueno, hay algunas previsiones que son muy optimistas en materia de recursos. O sea, que no, ¿piensan ellos que la Argentina va a crecer mucho por arriba de lo que está pasando? Sí, aparte de ese contexto, también se incluyen en los recursos algunos recursos que no son habituales, por ejemplo, los recursos que podrían provenir de liquidar la cartera de títulos que tiene la provincia, que es un monto muy significativo, 616.000 millones de pesos. Eso, bueno, sería un recurso extraordinario que puede equilibrar un presupuesto, pero por única vez, digamos, claro, ¿no? Y por otra parte también hay una estimación muy elevada de las transferencias de nación que podrían llegar a la provincia, cuando la realidad nos indica que ni el presupuesto nacional tiene previsto eso para Santa Fe, ni Santa Fe está recibiendo en la actualidad ese monto tan elevado de transferencias que sí se están poniendo en este presupuesto. ¿En ese caso estaríamos hablando de los extras, de los aportes del Tesoro Nacional? No necesariamente eso, sino otras transferencias también, entre las cuales estaría las transferencias a la caja de jubilaciones, que usted sabe que Santa Fe no está recibiendo nada, ¿no? Entonces, si uno hace un cálculo simple y empieza a depurar esas cuestiones, pero además agrega los 65 millones de dólares que va a tener que pagar el gobierno provincial el año que viene por solo los intereses de este préstamo de 800 millones de dólares. Porque eso sí se paga. Sí, claro. Eso no. Eso se paga sí o sí a partir de que se toma el endeudamiento.
Entonces, bueno, es un presupuesto que tiene en duda esa situación de equilibrio. Y obviamente con toda la expectativa puesta en lo que puede ocurrir en la macro, que es lo que nosotros no estamos viendo con tanta claridad para el año que viene. Hoy pensar que la economía, como se está planteando acá en el presupuesto, va a crecer 5% este año y 5% el año próximo, es decir, 10% en el bienio 2025-2026, la verdad que nosotros no estamos viendo que eso vaya a ocurrir, ¿no? Diputado, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a usted. Está con nosotros la diputada provincial Celia Arena, que además de ser legisladora provincial, tiene dentro de sus antecedentes mucho bagaje de gestión del ámbito legislativo y es un gusto tenerla con nosotros. Así que, Celia, buenas noches, bienvenida al programa. Muy buenas noches y muchas gracias por esta posibilidad de compartir este espacio. A ver, hay varios temas, estamos terminando el año parlamentario y dentro de esos temas yo he seguido atentamente algunos cuestionamientos o algunas puntuaciones sobre la gestión provincial. En tu caso en particular, vos fuiste una ministra política, ministra de gobierno, más allá de otro ministerio también, pero hiciste hincapié en varios temas. Yo recuerdo particularmente el tema de la emergencia, o la extensión de la emergencia en seguridad. Vos hiciste hincapié en el tema de la falta de rendición de cuentas al Parlamento. Exactamente. A ver, a mí me gustaría, porque no es un tema aislado, también está el tema del endeudamiento, porque hay una falencia que generalmente las comisiones de seguimiento no se conforman. Exactamente, ese fue uno de los temas que planteamos, que yo planteé específicamente, como vos mencionás, en la última sesión, porque se aprobaron 3 proyectos de mi autoría, de nuestro espacio, respecto al tema de seguridad, proyectos de comunicación, pedidos de informe, del mes de abril. Pero, digamos, más allá de la demora, de la falta de ejecutividad de las comisiones, y yo en esto dije, quiero quitar la responsabilidad a los diputados y diputadas del oficialismo en este sentido. Está claro que hay una decisión del Ejecutivo de bloquear temas en la legislatura, está más que claro. Bueno, el tema de seguridad es uno, la Comisión de Seguridad tiene 500 proyectos, 70 son proyectos de ley, 30 son proyectos de nuestro bloque, y la verdad que terminamos el año con esos números. Con un agravante, nosotros votamos al inicio de esta gestión con mucha responsabilidad las leyes de emergencia que el gobierno planteó, porque siempre lo dijimos, nosotros sufrimos una legislatura absolutamente obstruccionista. Quienes hoy son oficialistas eran mayoría en la Cámara de Diputados y bloquearon absolutamente todas las iniciativas y cosas como muy urgentes como el tema de seguridad. Dilataban la aprobación de las leyes de emergencia, que es una herramienta que el Poder Ejecutivo necesita en un tema de tanta sensibilidad. Nosotros dijimos, nosotros no vamos a tener esa actitud porque sabemos lo que es tener la responsabilidad de respuesta a la gente todos los días. Una de las cuestiones que la ley de emergencia tiene es la conformación de una comisión. Primero, informes cada 60 días de cómo se van utilizando esos fondos. Compras. ¿Y eso no pasó? No, no solo no pasó eso, sino que también está la creación de una comisión bicameral, que la Cámara de Diputados aportó los 3 nombres, pero el Senado nunca los aportó, con lo cual nunca se conformó. La verdad que la respuesta del oficialismo es, y el Senado no aportó los 3 nombres, como si el Senado tuviera independencia. El Senado tiene mayoría oficialista y además hay una clara línea. Entonces ahí decimos, hay una decisión del Ejecutivo de bloquear todo lo que tiene que ver con los controles. Entonces, ¿cómo cumplimos nuestro rol de oposición? De controlar, de apoyar las cuestiones que tengan que ver con beneficios o cosas buenas para la gente. A ver, ¿qué es lo que quieren saber ustedes? ¿Cómo se maneja la plata, digamos? Claro, porque, a ver, este gobierno está prácticamente todo en emergencia social, educativa, de salud, la emergencia en seguridad. ¿Qué quiere decir esto?
como de una manera muy simple, que todo eso va por fuera de la ley de administración financiera de la provincia. Entonces nosotros lo que dijimos es, está bien, al principio de la gestión le damos esta herramienta, queremos saber cómo invierten, qué pasa con ese dinero, cómo se hacen las compras, las contrataciones, cuál es el impacto que eso tiene en la seguridad, y si la verdad necesitan de leyes para gestionar todo por fuera de la ley de administración financiera, modifiquemos la ley de administración financiera. A ver, para que la gente entienda, normalmente hay un proceso de adquisición, hay una licitación, ¿no? Exactamente. Esa es la forma que tienen todos los gobiernos de trabajar. Las emergencias lo que hacen más laxo ese tipo, o una contratación o directa o con, no sé, concurso de precios, pero no con las licitaciones, con los tiempos que conocemos habitualmente. Exactamente, no con la ley por la que tiene que regirse, que es la de administración financiera, que tiene varios controles y que hay procesos licitatorios, plazos y todo es información pública. Bueno, acá los informes cada 60 días nunca llegaron, la bicameral no se conformó. El ministro un día anterior, Cocochoni, dijo que estaban evaluando no prorrogar la emergencia de seguridad. Resulta que al otro día, en ese mismo día de la sesión, mandan una prórroga parcial para recursos humanos. También una prórroga que nosotros queremos saber, porque una de las cuestiones es poder volver a incorporar a gente que se había apartado de la fuerza. Claro. Bueno, queremos saber eso, porque tenemos información lamentablemente no oficial, porque no nos dan la información que nosotros necesitamos y la que quisiéramos tener para cumplir con nuestro rol de oposición, de controlar y de saber, de resguardar algunas cuestiones, pero dentro de la gente que se incorporó hubo problemas, hubo cuestiones complejas. Entonces es como información muy sensible y son políticas muy sensibles, y el gobierno, no solamente en esto, en muchas de las cuestiones de trascendencia, tiene una gran opacidad. No se publica, nosotros pedimos información sobre la caja de jubilaciones de la provincia. Sí. Hasta el 2023 se publicaba absolutamente todos los meses la planta de personal. Estaba en la página, sí, acceso uno público. podía entrar y saber rápidamente. La planta de personal, el personal político, y en la caja de jubilaciones la actualización mensual. Bueno, eso no está, lo reclamamos, el diputado Agosto presentó pedidos de informes en este sentido. Se volvió a publicar la información de la caja un mes después que se aprobó ese proyecto. Entonces, eso no es bueno. No es bueno en un momento donde la ciudadanía además tiene la mirada puesta en lo que hace cada uno de los lugares del Estado, en el sentido de saber si estamos cumpliendo con las expectativas y cómo lo estamos haciendo, cómo estamos llevando adelante esas políticas. Nosotros tenemos diferencias con la gestión en un montón de temas, pero más allá de eso, tuvimos claramente esta actitud de no bloquear cuestiones como nos pasó a nosotros, bueno, sino actuar responsablemente. A eso voy porque a vos te tocó estar del otro lado. Inclusive con el tema de una Cámara que tenía mayoría de la oposición. ¿Y cómo ves eso? Porque en este caso el gobierno tiene mayoría en ambas cámaras, Senado y Diputados, y esta tendencia a no transparentar la información que vos estás planteando, ¿cuál es el mayor riesgo que ves? Bueno, que claramente hay una legislatura que va al compás de lo que quiere el Ejecutivo. El Ejecutivo habilita o no habilita temas. Si ustedes, cualquier persona, ve cuáles son los temas que logran la aprobación, son todos temas que el Poder Ejecutivo habilitó para que ni siquiera, en algunos casos, ni siquiera llegamos a plantear el debate en las comisiones respecto a algunas cuestiones. O sea, que se cajonean. Claro, directamente. Lo mismo que hacían cuando nosotros éramos oficialismo. Tenemos ejemplos de mensajes de Omar Perotti como gobernador que nunca tuvieron tratamiento. Mencionaba recién uno que es muy complejo, que era el tema de las leyes de emergencia, que sí las aprobaban, pero con mucha dilación, y tenían un discurso de urgencia sobre estos temas para la pública, pero después el mecanismo lo bloqueaba. Después leyes como la autonomía municipal, que nosotros considerábamos que se podía llevar adelante. Hubo un consejo de expertos y de expertas, hubo una participación de todos los intendentes, se envió un mensaje como producto de todo eso,
entendiendo que no era necesaria la reforma constitucional, que sí después la reforma podía perfeccionar algunas cuestiones, pero que se podía avanzar. Ese tema nunca se trató. Extender el mandato de los presidentes comunales de 2 a 4 años, tampoco nunca se trató. Son temas que puedo poner como ejemplo que no tienen demasiado conflicto, era crecimiento institucional de la provincia. Entonces nosotros decimos, y hay muchas otras cosas, endeudamientos, muchas cosas que bloquearon. Eso no es bueno para la democracia, no es bueno porque nosotros decimos, cuando uno desde el lugar que tiene de responsabilidad bloquea temas, no le está haciendo un daño al gobierno, en todo caso le está haciendo un daño a la gente, a los santafesinos y a las santafesinas, que demoran en tener respuestas que el gobierno tiene que darles, el Estado tiene que darles. Así que nosotros en ese sentido, pero para eso, sí, nosotros tenemos que cumplir nuestro rol, tener la información precisa, para acompañar aquellas cosas que consideremos que están correctas y que van en el camino, en el rumbo que nosotros consideramos que la provincia tiene que tener, o poder manifestar nuestras diferencias. Eso no sucede. Ok, y ahora te cambio de tema, pero está relacionado porque es uno de los temas que ustedes habían planteado, es el tema de la ley orgánica de municipios que ahora hay que dictar sí o sí, a partir de la reforma. ¿Y cómo ves? Porque por un lado hicieron 2 audiencias, una en Rosario y en Santa Fe, con algunas particularidades. Ustedes, Marcos Cobras, pedían en su momento abrir y hacer otros debates en Venado Tuerto, Rafaela, Reconquista. Y hay un borrador dando vuelta del proyecto de ley. ¿Cómo ves esto? Bueno, nosotros planteamos, como vos decís, Marcos Corach, y acompañamos nosotros el pedido para que se haga, además de en Rosario y en Santa Fe, la audiencia pública se haga en Rafaela, en Venado Tuerto y en Reconquista, porque entendemos que no son solo las 2 grandes ciudades y que justamente en el tema de la ley orgánica de municipios hay que tener en cuenta la realidad de los municipios, que ahora todos acordémonos de esto, tras la reforma constitucional no hay más municipios y comunas, son todos municipios, todos pueden dictar su carta orgánica si lo desean, pero quienes no la dicten se van a regir por esta ley orgánica de municipios. Entonces nos parecía fundamental la participación de toda la provincia, porque es muy diversa, porque las realidades son muy distintas, porque muy probablemente, bueno, Rosario ya declaró su autonomía con el Consejo, la convención la hará el año que viene. Santa Fe muy probablemente avance también hacia ese lugar, pero el resto de las ciudades, ¿qué van a hacer con la autonomía? Entonces es necesario tener esa opinión. No sucedió, no hay un borrador, ya creo que ingresó el día de hoy el proyecto, el mensaje del Ejecutivo. A nosotros nos parece, y lo planteamos con toda claridad, que no se puede discutir autonomía, no se puede discutir competencias y realidades de los municipios desprendido del tema de la coparticipación y los recursos. O sea, punto central para la ley orgánica de municipios es atarla a la discusión de los recursos. No hay transferencia de competencias sin transferencia de recursos, porque si no es inaplicable. ¿Cuál es tu postura? Por ahí hablaban de que Córdoba lo tiene el 20%, el tema de coparticipar ingresos brutos, y Santa Fe el 13,5%. Porque vos tuviste del otro lado, hay por ahí una tendencia a los gobiernos a decir, si manejo más plata tengo más poder, si cedo recursos, cedo poder. ¿Cómo lo ves vos? Yo creo que el poder pasa por otro lado, que justamente si un gobierno municipal asume determinadas competencias, tiene que tener los recursos para poder hacerlo, y los gobiernos tienen que tener, los gobiernos provinciales tienen que tener la competencia, la habilidad, la inteligencia de poder gestionar, entendiendo las distintas autonomías y fortaleciendo a quien la gente elige en su localidad, porque pensemos, hay una cuestión muy clara. Quienes están al frente de las ciudades, quienes están representando en el Consejo, así como quien está a cargo del Ejecutivo o nosotros, lo hacemos por una opción de los ciudadanos y las ciudadanas que van y votan y eligen a alguien. Entonces hay que ser respetuoso de eso, más allá de que no coincidamos. En cuanto a los municipios, son la primera puerta que la gente... Es el primer lugar en el que la gente busca respuesta. Entonces, en esto nos parece que hay que ser muy claros, reitero, lo de Córdoba justamente es un ejemplo, porque Córdoba tiene su autonomía hace muchos años, pero no hubo transferencia de recursos clara. Eso después fue un proceso que se fue corrigiendo en los años, pero en la práctica la autonomía de Córdoba se reducía
a la potestad de fijar autónomamente la fecha de elecciones. Entonces en Córdoba, claro, eso es algo que cada tienen municipio, ellos, sí. bueno, en Santa Fe eso no pasa, y nosotros estamos de acuerdo porque es un proceso más ordenado, no tienen potestad las distintas localidades para fijar su fecha de elección, pero sí para definir qué competencias van a asumir. Entonces, eso es muy importante atarlo a la discusión de la coparticipación y los de recursos. Celia, te cambio de tema. En este caso, bueno, básicamente la política partidaria. En Hacemos Futuro, ustedes han tenido un encuentro en Santa Fe, uno en Calchaquí, otro en Rosario en los últimos días, y yo miré las imágenes, las fotos, todo lo que va a ir en el Rosario, me impactaron dos cosas. Primero, la cantidad de gente. Había mucha gente. Segundo, yo no sé qué hicieron, si los mandaron para atrás todos los viejos o lo que hicieron, pero vi muchos jóvenes. Nos armaron la foto para que veamos que eran todas caras nuevas. ¿Cómo? A vos te vi, estaba Perotti, estaban las caras más visibles, pero me llamó eso la atención de la juventud. Sí. Contame cómo lo viste vos o qué es lo que está pasando. Nosotros estamos trabajando mucho, como vos mencionabas, tuvimos un encuentro del Calchaquí, primero en Santa Fe, después en Calchaquí, este último en Rosario, y nuestra convicción es esta cuestión de sumar gente, sumar ideas, masa crítica, poder pensar en la diversidad. Y la verdad que la propuesta es interesante, es un poco lo que nosotros planteábamos al partido en esta cuestión de mucha tensión que tuvimos, porque la verdad que no nos representó ninguna de las decisiones que el Consejo Ejecutivo tomó, pero no nos representó porque nosotros decíamos, discutamos la estrategia, cómo interpretamos, cómo la política puede tener cuestiones concretas para dar respuestas a los sueños de la gente, ¿qué está pensando hoy el vecino, la vecina de cada localidad? ¿Por dónde pasan sus expectativas? Eso es lo que nosotros tenemos que tomar. ¿A dónde vamos? ¿A quién representa el Partido Justicialista? Claramente acá hubo un voto que en la provincia de Santa Fe, lo vimos en las elecciones nacionales, que no quiso apoyar al gobernador Puyaro. Después de haberle dado 1 millón de votos, cuando fue electo gobernador, bueno, hoy no quería apoyar esa lista que él estaba apoyando. Ahora, esos votos no fueron al peronismo. Los que no querían votar a Puyaro fueron muy pocos. Muchos fueron a La Libertad Avanza, con las críticas que la gente tiene al gobierno nacional. Sí. Entonces, el Partido Justicialista tiene que interpretar eso y tenemos que tener propuestas concretas de cómo trabajamos para diseñar en conjunto ese futuro. Y eso a los jóvenes y las jóvenes los tienta mucho, ser parte de algo donde no están las cosas hechas, donde dice, dale, nosotros somos esto, queremos esto, pensamos en el futuro, pensamos que esto, por eso hacemos futuro, porque entendemos que lo estamos haciendo ahora, en este momento, construyendo ese pensamiento que tenga que ver con la realidad de quienes van a ser parte de los nuevos gobiernos, de las nuevas gestiones. Entonces, ahora, eso. Y la verdad que tuvimos siempre una respuesta muy fuerte de los jóvenes y de las jóvenes. Hubo mucha participación, estuvo muy lindo. Fue sobre inteligencia artificial. Hablaron de ese tema, de cómo inteligencia artificial de la época. Sí, exactamente. Hubo en el inicio una exposición, un taller muy interesante de 3 rosarinos avanzando sobre este tema como herramienta concreta. Y la verdad que fue muy interesante porque después de eso surgieron cuestiones vinculadas a la geopolítica, cómo está la Argentina, cuál es la línea y el rumbo que tiene que tener Santa Fe en el concierto nacional, qué es eso de cuando nosotros hablamos del federalismo, de qué hablamos cuando hablamos de federalismo y qué es lo que pone Santa Fe en esto, qué es lo que se necesita, cómo podemos usar todas esas herramientas nuevas para potenciar eso, para poner las gestiones al servicio de la gente, para tener un ida y vuelta. La verdad que fue súper interesante. Ahora, vos sos una dirigente política de muchos años, no podés desconocer que se reúnen en Santa Fe, se reúnen en Calchaquí, se reúnen en Rosario, todos dicen Perotti 2027. Es entendible, además es genuino también, que de parte de ustedes. ¿Cómo ves eso? Porque la mayoría dice, la candidatura de Omar Perotti para el 2027 a gobernador. ¿Es así o todavía no es momento de discutir eso? Justamente es lo que nosotros planteamos inicialmente en todo este debate que decía en el partido en cada momento electoral, ¿no? Discutamos estrategia.
¿cómo hacemos para dar respuestas a la gente? Veamos, no discutamos nombres. No hay ninguna duda que Omar Perotti es el referente más importante del peronismo en la provincia. A alguna gente le gustará, a otra no. Es el más importante, trasciende las fronteras del peronismo. Nosotros tenemos claramente la devolución de cosas que pasan en el territorio, una valoración muy buena de cosas de su gestión que produjeron impacto territorial en muchas localidades. Es la persona que tiene volumen electoral. Ahora, también nosotros decimos, hay mucha más gente. ¿Y qué pasa con los jóvenes, con las jóvenes, con los dirigentes? Nosotros en la provincia tenemos muchos concejales y concejalas muy jóvenes que pelearon la intendencia en algunos casos. Bueno, estrategia. Por supuesto que Omar Perotti va a formar parte de esa estrategia porque es la conducción de este espacio. Después, el armado electoral es un paso siguiente. Lo importante, porque si nosotros ponemos ya un nombre y decimos, bueno, este es el nombre, los que quieran se suman, estamos haciendo lo contrario a lo que queremos hacer. Generemos propuestas, generemos volumen político, generemos transformaciones en cada una de las localidades, pensemos críticamente, elaboremos esto, cuál es el rumbo de nuestra provincia, qué es lo que se necesita. Omar Perotti estuvo yendo a todas las inauguraciones de muchas obras públicas que inauguró el gobernador Puyaro. En algunos casos hubo cuestionamiento, ¿por qué Perotti va? Y la verdad que va porque es mucho más importante, primero porque en muchos casos, en la mayoría, es la continuidad del Estado. Hubo obras como la del Hospital de Rafaela, que si bien fue una idea de Hermes Wiener y después se le dio continuidad, el mayor aporte y mayores transformaciones de lo que ese hospital representa, la incorporación de pediatría, un montón y el mayor avance, fue en nuestra gestión. Y hubo una decisión clara de Omar Perotti de avanzar en las obras públicas sabiendo que no las iba a terminar él. Entonces, lo dijo él el otro día y la verdad que sí, el beneficio para la gente es mucho más importante que la vanidad de cualquier dirigente de quien corta la cinta. Y por eso lo acompaña. Y esa es nuestra perspectiva. Un trabajo colectivo, un trabajo con mucha claridad. Nosotros consideramos que la provincia tiene un potencial enorme, que este gobierno lo está desperdiciando. Vemos su flaqueza ante la nación para los reclamos, porque es mucho reclamo en la pública, mucho chisporroteo, pero a la hora, si vemos las cosas que los legisladores de Santa Fe que responden al oficialismo le votaron al gobierno de Milei, le votaron prácticamente todo, y esto no es una consideración ideológica, votaron muchas cosas que tienen un impacto negativo en la provincia de Santa Fe. Nosotros reclamamos que el gobernador retire su firma del Pacto de Mayo, porque hay un artículo, pero ese Pacto de Mayo es como el envoltorio de todas las medidas que la Nación toma que afectan a Santa Fe. La falta de inversión, bueno, vemos lo que son las rutas nacionales, un desastre, el tema de la cantidad de industrias que están cerrando. Digamos, no hay fortaleza ante el reclamo, al reclamo a Nación, y tampoco hay una inversión clara de la provincia para decir este es el rumbo que queremos seguir y potenciar. Entonces, todo eso necesita plasmarse en una construcción que se vaya haciendo de a poco, escuchando, no solamente escuchando, sino intercambiando y construyendo en esa diversidad de nuestra provincia esa propuesta para fortalecer a nuestra provincia, que se consolide después en una propuesta electoral. Celia, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ti. Una plaza más, un basural menos. Donde había un espacio abandonado, ahora hay un lugar de encuentro y juegos para todo el barrio. Estamos transformando más de 70 basurales en plazas de bolsillo. Obras que hacían falta. Municipalidad de Rosario. Sin Mordaza, periodismo independiente. Sin Mordaza, el periódico con mayor penetración en la provincia de Santa Fe. Sin Mordaza, el poder de la gente. Muy bien, continuamos aquí en el programa. Históricamente en política, cuando o cambian las administraciones o hay algo que está pasando, siempre uno pone la atención a ver quién va al cementerio, porque dice, si te quieren maltratar, te mandan al cementerio. Supuestamente. Y digo esto porque en Santa Fe Capital hay un dato que me ha llamado mucho la atención en el último tiempo, y es que en el cementerio, como directora ejecutiva, hay una abogada santafesina que es escribana, que estuvo en el Tribunal de Cuentas, ha trabajado en el ámbito parlamentario también, y es Luz Balbastro. Y está con nosotros esta noche
porque abrió las puertas del cementerio y algunos dicen, ¿para qué? El cementerio uno va cuando va a ver un familiar o cuando es actor protagónico, o en el caso de la capital de la provincia, porque también está el único crematorio autorizado. Pero vamos a preguntarle a ella porque de hecho veo que hay una gran apertura, incluso con actividades culturales, mucha gente yendo al cementerio a hacer recorridas, y yo digo, ¿qué pasa? ¿Qué cambió? Está Luz Balbastro con nosotros. Luz, ¿cómo te va? Buenas noches, bienvenida al programa. Gracias, Darío. Bueno, y muchísimas gracias por la presentación. Gracias. Yo te conozco hace muchos años, pero contame qué estás haciendo. Porque en el cementerio uno, la verdad es que uno va cuando hay una inhumación, hay, no sé, o por algún trámite que necesita, o está buscando, no sé, actividad, no sé, algún dato genealógico. ¿Qué estás haciendo en el cementerio? Y naturalmente, bien como lo decís vos, naturalmente el cementerio es un espacio de duelo. Sí. Pero cuando nosotros asumimos la gestión y cuando nos convoca el doctor Poletti para asumir este desafío, porque además él lo planteó así, como un desafío, él es un gran armador de equipo y no sé qué habrá visto en mí, pero cuando él me lo propone en un esquema de trabajo, lo primero que me dice es, Luz, hay que devolverle la dignidad a este espacio. Nuestro cementerio municipal es del año 1902, 1886, es la ordenanza de creación, abre sus puertas en 1902. Si nosotros tenemos una infraestructura añosa, claro, vetusta, a la intemperie, con falta de mantenimiento acumulado, con muchas veces retracción por parte de las gestiones municipales, que como decís vos, no lo miraban al cementerio con la responsabilidad y el cuidado que tiene que tener. ¿Por qué? Porque la ley de municipios establece como responsabilidad directa del intendente municipal los cementerios. O sea, ¿el cementerio depende del intendente? Hay un artículo de la ley de municipios cuya responsabilidad directa de los cementerios es del intendente municipal. Y el doctor Poletti, en esa inteligencia y en la necesidad de resignificar este espacio, es que me convoca para trabajar en el ámbito del cementerio. Y nosotros, nuestra dirección ejecutiva, depende directamente de Intendencia. No de ninguna secretaría. De ninguna otra secretaría. Yo creo que directo. Eso ha sido un cambio radical en la mirada y en la gestión hacia el cementerio municipal. Ahora, después, pero contame qué estás haciendo, porque a ver, yo cuento porque lo veo y comparo con otros municipios, que es natural, pero de repente empiezo a recibir permanentemente actividades culturales, visitas guiadas, nocturnas, encuentros corales o lo que fuera. Porque nos encontramos, cuando nosotros planificamos el trabajo y la gestión, nos encontramos con la existencia de una ordenanza del año 2012 de creación de un museo a cielo abierto en el ámbito del cementerio municipal. Esa ordenanza del año 2012 es de autoría de quien fuera en su momento concejala, Noelia Chimentín, y tiene que ver respondiendo a corrientes internacionales que ya vienen trabajando sobre la musealización de los cementerios. Los cementerios municipales o los cementerios elevados a la categoría de museo, para que eso sea una herramienta de difusión y de promoción del gran patrimonio cultural, tangible e intangible que contienen los cementerios municipales. Y desde esa gestión cultural, desde la apertura, como lo decías vos, dar a conocer a través del arte, a través de la cultura, a través de la música, a través de exposiciones fotográficas, de pintura, de esculturas, es una herramienta de comunicación y a la vez de preservación de lo que se tiene. A ver, yo tengo preguntas bien directas. ¿Qué hacen en las visitas guiadas? De hecho, me comprometo a ir, porque quiero verlo, pero contame vos qué hacen. Nosotros hemos planificado un recorrido por las grandes personalidades que tenemos dentro en el ámbito del cementerio municipal. Pero además lo hemos mechado con música, y yo creo que eso ha sido también lo novedoso. Animarse a poner gospel, animarse a poner tango, animarse a poner chamamé, animarse a hacer un concierto de coro, concierto de arpa con la arpista Marcela Méndez, que es de reconocimiento internacional. Hemos puesto teatro
hemos hecho teatro. Hemos hecho una temporada de teatro en el cementerio municipal. Es impresionante la convocatoria que ha tenido eso. Y siempre lo digo y lo remarco, lo hacemos del ámbito del respeto. Toda y cada una de las actividades culturales que iniciamos lo hacemos explicando que somos un museo a cielo abierto, que trabajamos en la preservación edilicia y de la memoria, y lo hacemos con absoluto respeto de la memoria de las personas que allí descansan. Y una manera de honrarlas es también a través del arte, una manera de honrar su memoria a través de la música. ¿Y la gente lo recibe de esa forma? ¿Se acerca? ¿Va? Sí, vos sabés, Darío, que no hemos encontrado... ¿Cuál es la sorpresa que se lleva? Porque, a ver, normalmente uno va al cementerio, todos en silencio, nadie habla. Bueno, lo primero que nosotros hicimos fue desmitificar eso. ¿Se puede hablar? Se puede hablar, mate y zapatilla, vayan y recórranlo en familia, recórranlo con amigos, porque también nos hemos dado cuenta de eso, que cuando uno ha transitado el cementerio desde el dolor, sí, te queda la huella del dolor. Sí. Pero cuando vos volvés con una actividad cultural, cuando volvés desde la música, cuando volvés desde el teatro, y además lo haces acompañado de tus amigos, lo haces acompañado de tus afectos, lo haces acompañado de tu familia, te cambia el escenario, te cambia la energía y te cambia la experiencia. Todos los que han ido nos dicen siempre que ha sido hasta una experiencia sanadora. Y hoy a mí, cuando me preguntan qué va a buscar la gente, yo digo que en el fondo la gente termina yendo a buscar su propia historia. Porque todos te dicen, ay, yo vengo porque hace mucho que no venía, pero venía cuando mi abuela me traía, venía cuando una tía me traía, venía los domingos siempre a dejar una flor. Y son costumbres que van cambiando y que se han abandonado, pero que en el rinconcito, en el alma de cada uno eso está. Y estos encuentros, que son encuentros artísticos y son recorridos históricos, tocan esa fibra, tocan el alma, tocan la historia de cada uno de nosotros. Es el recorrido de cada uno de nosotros lo que se termina haciendo. Y contame de los chicos, porque vi fotos ahí donde me llamó la atención ver gente tan joven o chicos que van al cementerio, que por ahí le dicen, no, los chicos del cementerio no... No hay problema con las edades. Hasta han ido con perrito en brazo, en absoluto. Se trata de eso, se trata de desmitificar ese espacio, hacerlo con respeto, porque tampoco queremos, claro, ¿no es cierto?, hacerlo con respeto, porque estamos honrando la memoria de las personas que están allí. Que vaya un niño. Hay una foto en uno de los recorridos que yo dije, esto es lo que nosotros queremos transmitir. Un papá alzando un niño de 4 o 5 años, el papá está mirando hacia un panteón en un estilo neoclásico, el nene está mirando para atrás, otro panteón art déco, y yo dije, es el presente uniendo la historia y el futuro, porque ese niño es el futuro. Ese niño está recorriendo la historia tangible nuestra. Le estamos explicando que allí descansa el sargento Bustamante, tambor mayor del ejército de Belgrano. Combatió en las invasiones inglesas, formó parte del ejército del general López, y el general López, cuando Belgrano pasa por Santa Fe, López le dice, llévate este tambor. Y se lo lleva al sargento Bustamante, que es quien le enseñó al tamborcito de Tacuarí. Nosotros tenemos por ahí la historia del villiquen del tamborcito de Tacuarí, sí, pero tenemos nuestro propio tambor mayor, que formó parte del Ejército Libertador de Belgrano. Cuyos restos están acá. Y sus restos están acá. Bustamante nació en el Fortín Soledad. El papá también pertenecía al ejército, lo enrola de jovencito en el ejército. Cuando termina su tarea dentro del ejército, vive en Santa Fe en la absoluta pobreza, y cuando fallece hay un decreto que dice que tiene que erigirse la tumba en el cementerio municipal y siempre tiene que tener una flor. Y ese sargento Bustamante es nuestro. Miramos. Tenemos la sepultura de Marcial Candiotti, que es un mausoleo hermoso, que además sus planos fueron aprobados por el cementerio de La Recoleta. Y tiene la inscripción al costado, cuando uno lo ve desde la cercanía, 1892 fue autorizado por el cementerio de La Recoleta. Bueno, Marcial Candiotti ha sido el precursor de nuestro, y ha sido toda la familia de gobernadores, precursor del puente colgante, y ese lo tenemos nosotros. Arseno.
Arseno fue ministro de Educación, gran hacedor de la educación pública, y lo tenemos nosotros, y nosotros honramos la memoria de Arseno aquí en la ciudad de Santa Fe, porque fue santafesino. Lo tenemos, hay un panteón que llama mucho la atención y que está totalmente activo, el del doctor Mansilla, el Panteón Milagroso. ¿Por qué Milagroso? A ver. Porque es la historia de Rafael Mansilla es la historia de un médico que tenía habilidades, capacidades sanadoras y que atendía de manera gratuita. Y ese panteón hoy está todo forrado en placas de agradecimiento y tiene permanentemente flores porque todos los días hay un promesero agradeciendo alguna gracia recibida por Mansilla. Por eso le dicen el Panteón Milagroso. Es más, yo me he encontrado con gente que me dicen, yo me llamo Rafael porque acá me trajo mi mamá cuando yo estaba enfermo y me curé, y mi mamá entonces, hoy me dice Rafa, capaz se llama Diego, pero hoy me dice Rafa por Rafael. Tenemos mucha historia. Y el sentido de abrir el cementerio, ponerlo en el eje de museo a cielo abierto, es porque nadie defiende lo que no se conoce. Nadie ama lo que no se conoce. Y nosotros trabajamos para eso, para defender y para querer lo que aquí tenemos como patrimonio, tangible e intangible, que en definitiva teje nuestra propia identidad de Santa Fe Capital. Luz, para ir cerrando, veo que mañana van a hacer una visita guiada nocturna, o sea que no hay que tener miedo, no salen los espíritus ahí. Y también tienen prevista un dúo de piano, hay un concierto a cargo de un grupo vocal gospel y todo, ¿no? Mañana, viernes 12, sí, a partir de las 19 horas, con entrada libre y gratuita, no es necesario ningún tipo de inscripción previa. Vamos a comenzar con un dúo y piano de gospel. 19:30 va a comenzar el recorrido guiado, y 20:45 aproximadamente ya vamos a hacer el cierre con este conjunto de gospel, Vox Gospel, que va a estar haciendo su concierto final, su recorrido final. Gracias, Luz, por contarnos lo que están haciendo. Permitime un segundito y aprovechar toda la audiencia que vos tenés. Tenemos nosotros implementado un programa de donación de lápidas. Todas aquellas personas que no tengan el recurso económico para colocar la lápida en el nicho de ese familiar, nosotros tenemos un programa de donación de lápidas que se acerca al cementerio municipal. Es muy sencillo el trámite. Nosotros colocamos de manera gratuita la lápida sobre ese nicho para devolverle dignidad a ese reposo. La posibilidad de poner una flor, la foto, el nombre, tiene mucho de sanador en cada uno de los familiares que está padeciendo el duelo. Nosotros con ese programa de donación de lápidas, simplemente acercarse, solicitarla, programamos la colocación de la lápida. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Muy bien, nosotros llegamos al final del programa. Les agradecemos haber compartido este tiempo con nosotros y nos vamos a reencontrar la próxima semana en este mismo horario y en la misma señal. Hasta entonces.